buenas Método noches. científico Nos encontramos versus el día discurso de del hoy, método. domingo 5 de octubre del año 2019, con los dos participantes, Diego Letona y Hansel de León. Hansel de León. El día de hoy vamos a discutir dos temas, siendo el primero el de filosofía versus ciencia. Mi nombre es Hansel de León, estudiante de filosofía de la Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía. En mi opinión personal y muy particular, quise proponer este tema para esta noche, que es prácticamente nuestra primera grabación respecto a los temas que queremos tratar en este espacio, y uno de ellos va a ser definitivamente la filosofía versus ciencia. Pero en primer lugar, muchos se preguntarán en qué punto, en qué sentido, en qué temática y bajo qué términos vamos a discutir ese tema. Pues vamos a ser honestos, ¿verdad? Y vamos a ser un poco atrevidos. Lo vamos a tratar puramente, en mi caso, propongo el subtema de método científico versus el discurso del método. Pienso que la filosofía, como un conglomerado de conocimiento y elementos válidos y falsos respecto a la búsqueda de la verdad, ha tenido un orden sistemático, ha creado métodos, ha creado corrientes y no se ha homogeneizado, no se ha vuelto ortodoxo como muchos científicos de hoy en día, que dicen afirman pertenecer a alguna postura religiosa y con eso contradecir y traicionar a su razón, situación que no hace el filósofo en su discurso del método. Podemos hablar en términos generales que hay una controversia sobre esto, puesto que el mundo moderno, en el capitalismo consumismo de hoy en día, vemos cuántos científicos tiene batuta, tiene bandera para promover sus estudios, hablar de sus tesis, marginando muchas veces la antítesis de esos descubrimientos y el uso inadecuado que se le ha dado al método científico para caer en sesgos políticos, creando una pseudopolítica filosófica, porque no me gusta esa palabra filosofía política, la detesto por lo mismo, porque pienso que la ciencia de hoy en día, la ciencia moderna, se ha vendido a un sistema capitalista afirmando cosas que son, en términos de filosofía, son absurdas. Entonces solo dejo ahí ese tema como una forma de abrir esa herida para las personas que no han comprendido. Lo que quiero abarcar es sencillamente el discurso del método de Descartes versus el método científico, esa razón incuestionable en la ciencia que pertenece más realmente a la filosofía y no a la ciencia. La ciencia se ha raptado, ha hecho muy suyo ese término, que es para todos, es para el teólogo, ¿por qué no decirlo también? Él puede abarcar, puede opinar sobre la razón. ¿Sí? La razón no le pertenece a la ciencia, le pertenece a todos, y eso es filosofía. Ok, Diego, ¿cuál es tu punto de vista o qué opinas sobre el tema? Es necesario el analizar primero lo incuestionable por dos razones. La primera y la más importante es dejar de tomar las cosas como ciertas solo porque alguien las afirma. Conocer el origen mismo de la filosofía nos ayuda a poder entender por qué es tan necesaria la filosofía. Y desde mi punto de vista personal, la filosofía se debería de enseñar desde la primaria. Exacto. Entendemos como filosofía un montón de cosas y regularmente lo que nos enseñan es la historia de la filosofía, pero nosotros tenemos que entender que si bien es cierto ellos hacían filosofía, no fueron ni el principio ni fueron el fin, porque la filosofía regularmente se conoce como una filosofía que nació en Grecia. Yo discrepo mucho con ese pensamiento porque todos los filósofos griegos afirmaron que alguna vez recibieron esos conocimientos de Grecia. O sea, estamos hablando de una cultura, Grecia, una cultura bastante desarrollada para la libertad liberal
neoliberal, pero que a su misma vez estaba adoptando dentro de sus preceptos conceptos que eran fuera de sus creencias y que nacían incluso de Egipto. Y si nos vamos más atrás en la historia, podemos ver, por ejemplo, los babilonos, ¿verdad? Que ellos ya tenían también su filosofía, pero como existían bastantes limitaciones a la hora de poder heredar dicho conocimiento, ahí es donde se dieron los principales problemas. Pero dentro de ellos está Tales de Mileto, conocido también como matemático, como filosófico, y es que la filosofía es el principio de la ciencia. Pero ¿qué es lo que es filosofía hoy en día? La filosofía se ha dedicado exclusivamente al estudio de las palabras, pero las palabras nacen por la necesidad del hombre de comunicarse, o eso es lo que nos hicieron creer, porque en algún momento surge la necesidad de poderle decir al esclavo lo que tiene que hacer. Como principio básico, me gusta bastante ese tipo de pensamiento y encajando solo en ese pensamiento, porque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, de Tomás de Aquino. El pecado original es la propiedad privada, según Tomás de Aquino, donde nace la explotación, donde nace toda esta realidad que hoy conocemos, que es cuestionable, sí lo es, ¿ah? Hay sistemas mejores, no los conocemos todavía, pero pueden haber sistemas mejores. ¿Cuál sería tu punto de opinión respecto al comentario que nos acaba de hacer Diego? Bueno, yo partía de la idea del debate en términos de método científico versus el discurso del método. Por supuesto que el enfrentamiento de estas dos dialécticas, la dialéctica en este caso científica y la dialéctica filosófica, los dos a su manera y en sus diferentes ramas, diferentes corrientes, van a tener que discutir tarde o temprano ese origen de la filosofía, o si realmente es una ilusión también creada, un término más creado hace 2500 años por Platón, engendró a Sócrates y crea el diálogo, crea los diálogos, la mayéutica, y crea, digamos, estos diálogos que también definitivamente fueron abordados por los sofistas que existieron antes que los filósofos. Grecia, se menciona mucho a Grecia, pero en realidad también anteriormente a Grecia estaba la biblioteca de Alejandría. En los tiempos de Alejandro Magno ya estaba en su apogeo, ya estaba en su esplendor, pero tuvo mucho tiempo anterior su creación en cuestión literaria. Tenemos pues también en la antropología, en el discurso de la Enciclopedia Universal, de cualquier enciclopedia, también ya vemos también libros que hablan de los tiempos de la civilización a partir de Sumeria. Entonces yo pienso que el tema sí parece importante abordarlo desde el problema que tiene la historia misma de la filosofía. Ahora, yo el punto que quería recalcar es que actualmente, ¿qué es lo que más se acerca a la interpretación de nuestra realidad social? La realidad social es como dice la teoría materialista de la historia, como Marx ya ha sido superado en relación a esa interpretación, o viene un Enrique Dussel de Argentina a explicarnos una filosofía de la liberación en relación a que podría aportar más que la ciencia, o sea, la sociología en este caso. Lo podemos también rebatir en esos dos sentidos. Ahora, el punto mío era, para regresar un poco al tema, es que la ciencia se equivoca en algunos discernimientos en sus teorías sociológicas. Me refiero a la sociología como ciencia estricta. Sus estudios también pasan un largo proceso y son conocidos muy poco, hay muy poca divulgación. Entonces viene y toma las riendas de nuestro mundo moderno, la tecnología, la técnica, los elementos. Entonces la filosofía queda ya como un arte para las personas que nos gusta hablarla, pero también ignoramos qué tanta teoría existe acerca de nuestra realidad.
Entonces, ¿qué es lo que aporta más realidad a los elementos de la interpretación de nuestra sociedad? No tanto también dividirla en dominantes y dominados. Yo pienso que eso es indiscutible cómo el ser humano es el lobo el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el explotador de sí mismo. Y yo creo que desde ese punto de vista, la filosofía moderna ha querido como obviar esos puntos, esas diferencias de clases, esas injusticias sociales, esa falta de equivalencia, la repartición de lo equitativo, pues es real y todos nosotros lo vemos. Vivimos tal vez en una cultura de la indiferencia y no podemos sentir pues el dolor que sienten muchas personas hoy en día. En el caso acá de Guatemala, el problema que tenemos de que a través de una justificación de narcoactividad, de una supuesta narcoactividad en un determinado poblado de nuestra nación, de nuestro país, tienen, digamos, el derecho de justificar, quitarle las tierras a esta gente para vendérselas a la iniciativa privada. El amigo hablaba de la iniciativa privada, pues todo ese gran problema social que hay en la privatización de los recursos es un enfrentamiento de la ciencia y la filosofía, lo es, porque la ciencia como singular tiene sus diferentes ramas y debería ser objetiva, divulgar la verdad. Entonces vemos ese enfrentamiento de la interpretación filosófica que no está al alcance de todos, que no todos podemos dialogar filosofía, o que no nos enseñan filosofía desde el principio. Hemos hablado de esa falta de que ese curso esté incluido en el pensum, pues debería estar, porque es el único conocimiento que yo encuentro apropiado, que puede generalizar y tomar en cuenta los hechos verdaderamente importantes, como son los hechos históricos, la cronología histórica, la psicología social de esa sensación que se obtiene en la sensación colectiva, en el subconsciente colectivo, todo lo que pasa en nuestro subconsciente colectivo, que también es un tema trascendental si nos vamos a referir al estado de ánimo de cada ser humano, de cada persona de hoy. Nosotros aquí estamos tratando de elevar este tema a ese punto, que es lo que sentimos las personas respecto al sistema de nuestro país. Y tal vez no es combinar muchas cosas, no, es tal vez llevarlo a una situación real, como planteaba mi amigo Diego. Creo que sí es bastante acertado el hecho de decir que en el pensum se debería incluir también muchas interpretaciones sociales históricas de tipo histórico, ¿eh? Para entender la historia y poder colocar los pies sobre la tierra, a la tierra a la que pertenecemos, y los problemas que debemos de debatir. Sí, es muy importante también el conocer, bueno, obviamente es indispensable conocer la historia. Sí. Yo pienso que eso es algo que no se debería ni siquiera de hablar. Pero pasa que ahora nos topamos con las especializaciones donde se aprende de todo un montón. Mejor dicho, se aprende de un tema en específico de todo, pero de los demás temas no se sabe nada. Y ahí es donde está la labor de estos videos, el querer enseñar a las personas que, bueno, si bien es cierto, la filosofía tiene unos, o sea, vamos al principio mismo de la filosofía. El nacimiento de la filosofía es el querer entender la realidad, la duda. Y la duda también es indispensable en la ciencia. Es que realmente en ningún momento tuvieron que dividir la ciencia ni la filosofía. Son cosas que deberían de ir de la mano. Y también hablamos de la conciencia. Pero ¿qué es conciencia? Primero, es necesario entender que como ciencia se puede entender, por un lado, la ciencia que parte del conocimiento de conceptos, de ideas, el poder plantear un montón de puntos de vista, generalidades, si lo queremos ver de esa manera. Pero también tenemos la ciencia, la ciencia que te ayuda a despertar la conciencia. Podemos hablar, por ejemplo, de Albert Einstein como parteaguas de la ciencia antigua y la ciencia moderna. Y ahora podemos hablar de mecánica cuántica, la física cuántica que ya nos dice, bueno,
Albert Einstein fue el primero en decir de que todo lo que existe es en un 99.98% espacio vacío y lo demás es como vibración. Bueno, yo lo llamo energía. La energía tiene un principio básico, que es que la energía no se destruye, solo se transforma. La energía es principalmente lo que le da vida al hombre. Y saliendo de todos esos bagajes culturales, religiosos, podemos abordar el tema entrando el papel que ha jugado la religión. Yo pienso que eso es algo muy importante, que también la filosofía debería de tocar esos temas. ¿Por qué no? Si estamos partiendo de una filosofía que nace de lo real, de las vivencias, de la negación del ser, porque en América Latina nosotros, los países pobres, no tenemos derecho a ser, sin embargo existimos, y es ahí donde nace la necesidad de crear una nueva filosofía, una filosofía que responda a los intereses de nosotros como creadores de esa filosofía. Enrique Dussel, para mí es bastante imparcial en este tema. Yo pienso que nosotros todos nos deberíamos de pronunciar ante esas ciencias que nunca nos han representado, nunca nos han enseñado nada más que la historia de Occidente. Lo que conocemos como historia no son más que las guerras que han tenido en Occidente. Pero ¿dónde están nuestros héroes? Y hablamos, por ejemplo, Tecún Umán es un héroe si está muerto, pero si es, por ejemplo, como Codeca, por ejemplo, ahí ya no les parece que sean tan héroes, porque ellos están pasando del discurso a la acción de poder defender las tierras, de defender nuestros recursos. Y aquí salimos de la ideología para partir a la realidad, y aquí es donde nace el planteamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando se arruine nuestro planeta? O sea, buscando un lugar habitable en Marte, buscando en cualquier planeta de de cualquier galaxia, no vamos a poder sanar ese dolor que va a quedar del haber destruido a nuestra madre, a quien nos dio la concepción. La naturaleza como ente y sujeto de estudio que crea una sociedad, porque sin sociedad no hay individuo, sin individuo no hay filosofía. Entonces, el nacimiento mismo de la filosofía es la sociedad. Nunca existimos como individuos, existimos como sociedad, y ahí es donde vamos a mandar por un lado a Adam Smith, que cuenta una gran historia de que nace un hombre y este hombre tiene deseos, tiene tendencias a la negociación. Eso es mentira. O sea, hay sociedades que tuvieron tendencia a negociaciones, pero nunca existieron solos, existieron como sociedad, y el fin último de toda organización fue la sobrevivencia del hombre. Y hoy en día podemos decir que en la historia tenemos lo necesario para poder alimentarnos todos, pero en la historia de la humanidad tenemos unos índices de pobreza que dan vergüenza. La tecnología que nos proporciona abundancia nos ha creado la indigencia. La ciencia nos hace cada vez más inteligentes, pero al mismo tiempo cada vez más duros y masivos. Ahora el problema del hombre está en dejar de intelectualizar la realidad y empezar a vivirla. Por supuesto es necesario empezar a cuestionárselo todo, y ahí está la salida. Encontrar a ese Dios del que habla Nietzsche en el libro de Zaratustra, pero partiendo del asesinato de Dios, porque el hombre debe matar a Dios, y cito el libro del Anticristo de Nietzsche, dos seres antagónicos. Y cuando hablo de Dios, solo para que se sepa, me refiero al Dios opresor, al Dios político. Sí, comparto totalmente lo que mi amigo Diego acaba de decir. Pues él prácticamente ya tradujo
nuestra premisa, que era, en realidad era bien simple, ¿verdad? Era método científico versus el discurso del método. Pero yo creo que sí, muy acertadamente hemos ya aterrizado a lo que realmente queríamos hablar. Vos citaste en la primera parte, yo te tomé nota que citaste si el hombre en realidad realmente nace para ser libre. Yo te haría una pregunta respecto a esta premisa o este axioma. No sé realmente cuál es el origen de esta premisa. Sí la puedo relativizar a muchos pensadores, a muchos filósofos, aclarando de que la libertad en la filosofía es un problema filosófico a tratar en todas sus vertientes. La libertad social, la libertad como seres pensantes, seres hablantes, la libertad, la conciencia. Si existe en la conciencia o en la autoconciencia, existe una libertad. ¿Realmente tenemos un libre albedrío? ¿O somos productos del ser? ¿O nosotros somos los que producimos al ser? Nosotros somos, automáticamente, de nuestra posición de objeto, de sujetos a objeto, podemos sentir que hay un ser. Yo creo que la primera pregunta que le haría a Diego, tratando de entender un poco lo que dijo, porque sí tocaste muchos temas así muy rápidamente, pero yo creo que me quedo con esa duda: si el hombre nace para ser libre o el proceso para adquirir su libertad es el propósito de nuestra existencia como una sociedad pensante. ¿Será que ese es el propósito? ¿Es luchar por esa libertad como cada quien la conciba? Porque no puede ser que los seres humanos podamos tener el don de pensar, de filosofar, de tener tantas ciencias a nuestro alcance, tanta tecnología que podemos ver, leer libros. Hay tanto de qué hablar, desde lo conspirativo, desde la conspiración, hasta esa naturaleza del hombre por luchar por su libertad didáctica, la libertad no de pensamiento. Porque si aceptamos realmente las premisas máximas del origen de la filosofía y aceptamos que no sabemos nada, que solo habemos personas que queremos hablar del tema porque nos da placer, como hobby, o nos aloja verdades, nos da la sensación y la necesidad de hablar de estos temas, pues mi primera pregunta es si nacemos libres o hay un proceso en el cual solo la libertad queda como una ilusión y realmente somos un mamífero más, peleando por existir, por subsistir en diferentes contextos sociales, en que realmente no tenemos culpa de haber nacido o de pertenecer a ellos. ¿El hombre nació libre? Esa es una pregunta bastante... tiene bastante contenido y es algo tal vez de lo que se ha tratado siempre, porque aquí tal vez el objetivo sería no inclinarnos a una ideología liberadora, entre comillas, ni tampoco irnos al darwinismo, porque Darwin estaba equivocado a mi perspectiva. Darwin, o sea, se puede hablar de una realidad de sobrevivencia en la naturaleza. Por ejemplo, los leones cazan para vivir, los tigres tienen hambre y comen, matan algún animal y comen, pero el ser humano es el único animal, y ojo en esto, razonable, o mejor dicho, el único animal que puede razonar, y es el único animal que mata sin tener hambre. Es el único animal que es capaz de matar a los animales por la codicia, y hablamos de las grandes corporaciones. Por ejemplo, la leche, cuando la leche nido, por ejemplo, lo que no se vende para que el precio no baje, lo tiran al mar. Y ese es un tema que no se habla, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? Y pasa lo mismo con la carne, por ejemplo. Los delfines. Los supermercados
Los delfines, por ejemplo, piensan más que el hombre y no son babosadas. Lo que Hay estoy mucha hablando está matanza también sobre los lobos en Canadá. Los están exterminando. Sí, sí, pero ahí está tocando otro tema bastante importante y yo me refería solo al área comercial, pero por supuesto ese tema es más específico en cuanto a lo que me refería yo. Por ejemplo, en Japón hacen festivales de matanza de delfines, ¿verdad? O sea, ya han llegado al nivel de tener el humanismo como bandera todavía, y es que esto es lo peor del caso, porque reafirman la supremacía del hombre sobre las demás especies. Pero ¿qué es lo que hemos hecho con nuestra naturaleza? El planeta va a estallar. O sea, el sistema capitalista no da para más. Y aquí es donde está el problema, como lo plantea también Enrique Dussel. No hay un sistema económico que reemplace al capitalismo, no ha existido. Entonces nuestro deber es empezar a discutir, como dice Naomi Klein, hay mucho que discutir. There is a lot to discuss. Hay mucho que discutir, hay mucho de qué hablar, porque es necesario empezar a expresarse. Es que ahí está tal vez el primer problema de nuestra cultura, y tal vez no es el querer evadir la respuesta de la pregunta que planteaba anteriormente, pero es más equivalencial el querer decir de que, o mejor dicho, el plantearse cómo hacer para que nuestra sociedad piense más y obedezca menos, cómo hacer para que nuestra sociedad salga del panóptico, De la programación. de esa programación que ha recibido desde niño, de querer regularizar a las demás personas. Por ejemplo, yo podría decir en cualquier lugar de que Dios no existe, porque para mí no existe el Dios de las iglesias, ¿va? Pero esto me puede crear conflictos dependiendo de dónde lo diga. Incluso antes me hubieran matado por eso. Entonces, por herejía. Existe también un empirismo ingenuo, espontáneo y natural de la sociedad moderna en ver a la religión, ver los tabúes y las adherencias psicológicas, las codependencias que se tengan a ciertas corrientes religiosas. El mundo moderno se rige bajo el deseo que tuvo alguna vez Spinoza. En realidad podemos afirmar que la religión pasó a ser una forma de arte, ¿verdad? Ya como yo pienso, soy de la forma de pensar un poco quizá más optimista que mi amigo Diego, aquí con todo el respeto, ¿verdad? Que aquel se merece, veo acertados, incontradecible. No se puede rebatir esa interpretación que tiene que ser objetiva, nacer de una dialéctica, de una conversación. No lo puedo debatir. El único paréntesis que yo haría es que definitivamente, si nosotros tenemos como sociedad una autoconciencia, y el tema que yo estaba proponiendo es el de método científico versus el discurso del método, ahora me parece también un poco que tiene que ver con la relación del primer tema que veníamos hablando, que es el de la coherencia del discurso de la filosofía versus la filosofía real, porque hay mucho realismo ingenuo también. Aquí viene deliberadamente, ¿verdad? Viene a participar un poco el capítulo primero de este pequeño librito que pues tenemos que sacarlo acá a la luz, ¿verdad? Que es Legman. En sus tiempos Schelling, un filósofo olvidado, muy particular, olvidado en la historia de la filosofía. Aclaro, ¿verdad? Para los que son lectores o grandes aficionados, y aparte de mis amigos acá, los que sí saben filosofía, aclaro de que por favor lean el título superior, por favor. Lean el título superior.
Sí, es un libro que habla de la historia de la filosofía y es el tomo 7, ¿verdad? Es el tomo 7 y es la parte 2. Es de una editorial mexicana de mucho respeto en aquel entonces, ahí por los años 20 y los 30, pero que sin querer habla sobre lo que hablaba mi amigo Diego en lo que respecta a la filosofía, que yo le haya comprendido. Enrique Dussel incluye esa protesta a un sistema en donde hace falta mucho que dialogar, mucho que hablar. Totalmente de acuerdo. Ya los chats, el WhatsApp, todo eso nos ha arrebatado muchos momentos naturales, espontáneos, donde podemos disfrutar una conversación. Y nosotros partíamos de esa idea del método científico versus el discurso del método, porque el método científico, hoy por hoy, ha triunfado en muchos modelos para explicar la realidad. Por ejemplo, si nos basamos en el nivel microcelular, tenemos a la ciencia que tiene un telescopio, la ciencia de la biología, la ciencia de la microbiología, ellos tienen un microscopio electrónico. Si nos vamos a la astronomía, ellos tienen un telescopio, ellos están partiendo de lo que ven, de lo que ven nuestros sistemas de percepción, el tacto, la vista. Y entonces yo creo que para llevarle un poco también aquí, seguirle la corriente de la conversación a mi amigo acá, Diego, él dijo algo importante. Las ciencias, por particular, hubo un momento que formaron parte de la filosofía, pero mucho científico moderno se empeña hoy en día en pertenecer a organizaciones que tienen fines lucrativos y fines políticos para emprender ciertas afirmaciones científicas. Y con esto me refiero, el ejemplo más claro podría ser el cambio climático. Todo el negocio que han hecho con eso, revistas, el History, la National Geographic, los canales haciendo grandes documentales, y realmente no hay estudios objetivos que nos indiquen en qué porcentaje el ser humano tiene culpa del cambio climático. Yo estoy de acuerdo que los océanos están contaminados, parecen un basurero, que están exterminando las especies de los animales. Ahora, que eso trascienda en el nivel y el movimiento de placas tectónicas y que nuestro planeta se esté comportando de una manera, yo lo cuestionaría. Me refiero a la contaminación ambiental de la biosfera. Que recordemos que la biosfera es una divina capa, una pequeña capa suave, ligera, a comparación de las otras capas de nuestro planeta, en donde se viene dando y se viene manejando también otra teoría de todos estos movimientos telúricos que pueden estar ocasionando cambios. También tenemos el problema del eje, de la inversión de los polos. Muchas cosas podemos decir que la ciencia lo afirma. Ahora, ¿por qué digo yo que hoy en día hay una controversia dentro de la ciencia y la filosofía, y por lo tanto del método científico con el discurso del método? Es porque precisamente ahí donde los grandes pensadores, los grandes historiadores, los científicos de hoy en día que ya se preparan en todas las ramas y pretenden escribir filosofía, quieren afirmar situaciones que están lejos también de la realidad. Y a esto me refiero a que si el género humano ha podido sobrevivir a sus crisis económicas, a sus depresiones financieras en sus diferentes contextos culturales, por ejemplo en los años 20, la crisis en Inglaterra y todas esas crisis como sociedad que hemos pasado, económicas, políticas e ideológicas, a algunas personas nos parece que vivimos en un mundo mejor y no en un mundo peor. Eso también sería una antítesis de pensar que somos una sociedad que vamos hacia el exterminio, independientemente de que como sociedad vivimos en un momento espinociano, en un momento filosófico, gozamos de esta libertad, gozamos, y todos hemos sido partícipes, directos o indirectos, de esta era en donde podemos concatenar todo, el conocimiento filosófico con el sociológico, por ejemplo, y poder adquirir en una conversación premisas que nos sirvan para entender
por qué nuestra sociedad se comporta como tal, por qué nosotros somos parte de esta sociedad y cómo podemos influir en las ideas de los demás para crear una sociedad más armoniosa, ¿verdad? No tanto, digamos, discriminar totalmente el sistema actual. Pues yo dejaría esa interrogante ahí. Sí, lo importante tal vez no es tanto el decir de que todo lo que se creó no funciona. A mí me parece rescatable la democracia, por ejemplo, una palabra que ha sido mal comprendida, mal utilizada y tergiversada. Por ejemplo, Estados Unidos invade en nombre de la democracia, y así hay otro montón de ejemplos de barbaries que se han cometido en nombre de la democracia. El genocidio en Irak, la invasión a Libia, pero Siria también. Siria. Y muy pronto, si se descuida, también Venezuela y Nicaragua. Pero el concepto mismo de la democracia, ¿de dónde viene de esa palabra? Viene del latín demo y kratos. Demo, que es poder, demo, que es pueblo, y kratos, que es poder, que es el poder del pueblo que se va a... Se va a demostrar precisamente en la distribución económica. Vivimos en un mundo globalizado, obviamente hay que hablar de ello. Sí. La globalización nos ha traído bastantes beneficios, como por ejemplo, gracias a la globalización hoy podemos grabar estas conversaciones y poderlas subir a YouTube, por ejemplo, o a Facebook. Pero también nos ha traído, por ejemplo, la globalización del sistema económico, la imposición del pensamiento occidental, ¿no? O sea, también ha existido con esto ha existido con esto también vejaciones a los derechos de la persona, de la integridad. Y es que nosotros no estamos exentos del Estado, por eso existe el contrato universal, pero el Estado no ha dado una respuesta de una manera humana hacia nuestras peticiones. Tenemos derecho, como también tenemos obligaciones en ese contrato social, del cual yo no estoy de acuerdo, pero ese ya es otro tema. Lo importante en esto es ver, en Suecia, por ejemplo, yo no estoy en contra del capitalismo, o sea, hay cosas que se pueden rescatar. Suecia es un país con economía mixta, por ejemplo, y me gusta bastante esa economía. O la economía capitalista de Inglaterra, ¿por qué no decirlo? Funciona a la perfección, porque la clase media es la que es la mayoría. Una gran historia respecto a los derechos humanos. Ahí nacen los primeros movimientos de las mujeres, cuestión de la justicia laboral, el salario mínimo a principios del siglo XX. Ahí fueron grandes las grandes revoluciones, la revolución industrial inglesa, la revolución francesa, todos esos fenómenos sociales que vienen y de alguna manera influenciaron todos los pensamientos de Hegel, Engels, Marx, y de ellos vivían en esa realidad. Pero también acordate que cuando hablamos de eso, hablamos de una historia que se vivió acá. China estaba viviendo otra historia, ¿va? Incluso, por ejemplo, ahí podríamos debatir bastante esa idea, pero sí, vamos a hablar ahorita específicamente de la sociedad como objeto de estudio filosófico. Eso es algo. Un tema fascinante. Me estaba diciendo la vez pasada que es algo que no se puede tratar, pero si sí sociedad... se puede tratar en una proporción, sí, definitivamente. La teoría materialista de la historia que elaboró Marx y Hegel, y después Lenin la politizó, a mi manera de pensar. Lenin politizó la teoría materialista de la historia,
la transformó un poco ya hacia un comunismo como un hecho inevitable, un efecto en que vemos que el feudalismo fue superado por el capitalismo, ¿verdad? El feudalismo como causa y efecto precedió al capitalismo. Ahora bien, Ahora el capitalismo precede al socialismo. Eso es en relación a la teoría materialista de la historia. Eso es lo que afirma. Que va a pasar, no. Está pasando. Pero ahí entraríamos en un dilema. Y la otra vez les estaba citando mi librito acá porque mi librito es de la historia de la filosofía, ¿va? No es filosofía en sí, sino que es una interpretación de esa historia. Entonces me voy a atrever un poco antes que se me olvide, a leer solo la primera premisa de la introducción del capítulo primero del tomo 7 en su segunda parte. Dice exactamente así: el idealismo tardío. En las antiguas historias de la filosofía no existe el concepto de idealismo tardío. Se habla de filosofía cristiana, teísmo especulativo o simplemente de teísmo para designar a los pensadores que pasados Schelling y Hegel impugnaron el idealismo absoluto con procedimientos especulativos y a veces por caminos dialécticos. Después quedaron olvidados o fueron repudiados por anacrónicos y reaccionarios. Solo en los tiempos actuales se ha vuelto a prestar atención a estos adversarios cristianos de Hegel, relacionándolos con la corriente de Kierkegaard y la lucha contra el idealismo. Bueno, voy a explicar en primer lugar, ¿verdad?, una situación importante sobre esto. ¿A qué viene a colación esto? Es de que esto podría adaptarse a lo que estamos discutiendo. No hay una ciencia de hoy en día absoluta, entiéndase aquí por ciencia, a la que nos interesa, que es la ontología, la sociología, la psicología social. Estas ciencias, como ciencias, ¿qué elementos han aportado al mundo moderno para luchar contra los sesgos ideológicos de la filosofía política? ¿Qué elementos han aportado? ¿Cómo lo han divulgado? ¿O si realmente se preocupan por estos temas? ¿O simplemente tiene que ser la filosofía pura en esta forma que lo venimos abordando como un discurso del método a tratar poéticamente, prácticamente filosóficamente, de tratar de darle importancia a estos temas? ¿O es una negligencia de las ramas de la sociología? Y me refiero a la sociología académica, a la que se está repartiendo en las universidades. No a la sociología que parte de Comte o Comte en determinado momento, o que tuvieron sesgos incluso en la elaboración de sus contenidos. Porque yo parto de que acá no hacen una discriminación para el discurso cristiano que tenían estos filósofos. Aquí debo de aclarar que se refiere a todos aquellos que en este momento de la historia, muy parecido a lo que ocurrió en los tiempos de Aquino, antes de ser un teólogo, él fue un filósofo. Obviamente tiene escritos puramente de filosofía y otros escritos combinados, donde quiere reconciliar la fe con la palabra fe, que es de origen, si hablamos culturalmente, el origen cultural de la palabra fe pertenece a la religión. Pero no quiere decir que solo la religión pueda abordar el tema de fe. Entonces, aclarando el punto es, entonces, si en la historia de la filosofía, en los libros objetivos, no se reconoce un idealismo tardío, porque este no existió, no, que simplemente se enmascaró con ideas absolutas, dice acá, que fueron impugnadas. Entonces, esto que está pasando, que nos cuenta este libro, que pasó en los tiempos de Legman, en los tiempos de Schelling y Hegel, esto que ocurrió acá sigue ocurriendo en nuestros tiempos. Hay anacronismos, hay desacuerdos, existe una política mezquina, existe una corrupción hasta en la literatura que nos venden y nos regalan, existe. Entonces, ¿cómo vamos a combatir nosotros? Leyendo. Y por eso es que el tema acá viene a ser relevante en el sentido de que los jóvenes merecen escuchar algo diferente, merecen saber
que sus cuestiones religiosas sirven para una persona para equilibrar su vida emocional, para tener un orden ontológico, se podría decir. A veces ni siquiera para eso también. Simplemente por hobby, Sí, por arte, sí, para eso. ser un ser ritual. Me cayó muy bien lo que llevabas para discutir. Me parece perfecto para seguir hablando del tema. El ser social, el ser como sujeto de estudio es magnífico. Yo creo que es indiscutible que la sociedad tiene que estudiarse como ser social, como ser, como ese ser colectivo. Y si nos pensamos como sociedad, vamos realmente a hacer un mundo más justo, más acertado, por lo tanto más libre. Ahora, ya para terminar de mi parte, solo me gustaría aportar a esto que no se busca atacar las creencias. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Lo que sí se busca es atacar el dogma, ayudar a que la persona que escucha esto pueda en algún momento empezar a cuestionarse todo. ¿Por qué no? O sea, a mí yo fui católico, ¿no? ¿Por qué no lo voy a decir? Pero en algún momento yo me di cuenta de que ese Dios que me vendieron desde muy pequeño era un Dios irracional, Lejos del amor. pero sobre todo un Dios lejos de los pobres, lejos del amor y lejos de una realidad apremiante de la historia de una nación como es la historia de América Latina, una historia de corrupción, una historia de despojo, una historia de racismo, una historia de machismo, una historia que deja sin lugar a precedente cualquier tipo de ideología occidental europea, solamente. Correcto, sí, yo también, sí, ya también para concluir, sí, yo lo que alcancé a entenderte, ¿verdad, Diego? Es que debemos de considerar esa definición del ser social y para qué se discute y se investiga cuáles son las teorías que existen acerca, no solo las teorías filosóficas, sino que los teoremas, las teorías de la literatura en general. Yo pienso que sí, el dogmatismo religioso ha hecho mucho daño al desenvolvimiento de las personas en términos generales. Existe un afán bueno y positivo en las religiones, claro que existe. Yo no voy a decir que yo no conozco y yo no he pertenecido alguna vez, en algún momento de mi vida, a un esquema religioso o que yo comparto cierto sistema. Por ejemplo, hablando un poco sobre las religiones monoteístas, hay literatura pues teológica, yo la divido de esta manera. Hay literatura prebíblica, bíblica, posbíblica y extrabíblica. Entonces, estas literaturas hablan sobre un poder superior, pero no hablan sobre el dogmatismo de ese ser. La filosofía misma nace de la pregunta del ser. Aquel hablaba de Tales de Mileto, es cierto. Tales de Mileto cuestiona el ser y ve la explicación de ese ser en el agua, por ejemplo. Se puede escuchar un poco absurdo ya en esos términos así, pero él pensaba que el principio de las cosas era el agua, pero él desarrolló esa idea. Él no dijo arbitrariamente o empíricamente es que el ser de las cosas es el agua. No, él estudió, hizo una tesis, desarrolló un método. Por eso es que la discusión es método científico versus el discurso del método, porque los filósofos tienen discursos, pero la palabra discurso, ha habido un abuso de esa palabra. Entonces, para decir que vamos a concluir el tema sería mentira. Solo tratamos de... La intención nuestra es
saber qué puntos pueden alojarse de ese tema principal, que es qué ha hecho la filosofía o la ciencia en el tiempo moderno, qué elementos han utilizado para explicar la realidad social. Y en la realidad social entonces vemos la pobreza, el analfabetismo, el exterminio, las guerras, la ideología militar. Vemos muchos problemas. Entonces nos preguntamos realmente cuál sería el tema principal a tratar. Entonces, ¿qué sería lo que realmente nos tendrían que estar enseñando en las escuelas como jóvenes? Porque todos, en términos de filosofía, todos somos niños, Sí. todos somos aprendices, porque como cada quien no sabe nada, y el hecho de admitir que no sabemos nada, como una máxima filosófica, ¿verdad? No como algo, una verdad absoluta, es una máxima en la filosofía, admitir que no sabemos nada, y si sabemos un poco, entonces compartirlo y tratar de discernir de eso. Yo sacaba el tema acá del idealismo absoluto, y que para la filosofía, dice aquí, en las antiguas historias de la filosofía no existe el concepto de idealismo tardío, es porque cuando queremos interpretar la historia, es como lo típico libro, es La Patria del Creo. Cuando leemos La Patria del Creo, sabemos que es la postura de un criollo. Un criollo está narrando, según documentos históricos, lo que él vivía con los esclavos, con el ser explotado. Entonces son documentos históricos que pertenecen a la cultura. Entonces no podemos concluir si vivimos en un mundo mejor o en un mundo peor, pero sí en un mundo en donde podemos opinar y tenemos que aprender a opinar. Y cualquier persona que mire el video, lo exhortamos a que nos pueda aportar algo sobre esta confrontación, que para mí es evidente. Hay un combate eterno sobre los discursos políticos, las premisas malintencionadas de la política corrupta, con la premisa ideal que debería tener la ciencia política. También entra un dilema la filosofía política. El otro problema que yo he podido llegar a la conclusión en este tema, en esta pequeña conversación, es entonces que tenemos que revisar a nuestros pensadores más cercanos, a los más inmediatos, y salir un poco del ortodoxismo europeo, el occidentalismo, y leer más, digamos, a Enrique Dussel, no sé qué otros autores recomendás. Nietzsche. Martín Barón, Martín. Psicología de la Liberación, Leonardo Boff, Teología de la Liberación, una teología completamente diferente a la que se conoce. Leopoldo Sea, pues hay un montón de autores que nos pueden ayudar a entender, a aprender algo diferente. Y también me gustaría alguna pregunta, ¿verdad? Respecto a lo que yo hablé, o alguna pregunta, cual sea de este tema o de otro tema, que podamos adecuarlo, adaptarlo a la premisa, ¿verdad? Que es ciencia versus filosofía. ¿Cuál de las dos ha aportado más en la realidad social, en la realidad histórica que nos encontramos, para el desenvolvimiento y el entendimiento que el ser humano debería emprender en estos tiempos, explicar su realidad y sus condiciones de vida? Muy bien, queda el espacio abierto para preguntas.